Pero él está diciendo algo muy, muy real, hablando acerca de las leyes. Pero yo quiero aplicarlo hablando acerca de la palabra de Dios. Supongamos que está lloviendo muy duro, está cayendo una tempestad muy grande, y usted tiene una sombrilla y la coloca debajo de una de las manos, ¿no? La coloca allí y sale corriendo y está cayendo mucha agua y usted está corriendo con la sombrilla aquí abajo. ¿Qué pensaría usted de una persona que hiciera eso? Usted diría, caballero, ¿por qué no utiliza la sombrilla? Abra la sombrilla. Pero si usted no conoce cómo se abre una sombrilla y no sabe en realidad qué es una sombrilla, entonces no va a poder cubrirse de la lluvia. Lo mismo sucede cuando usted tiene la palabra de Dios y la carga debajo del hombro, debajo del brazo, y la lleva y tengo una Biblia, pero nunca la lee, nunca la abre, nunca la entiende. Entonces, muchas tormentas de la vida, nos mojamos, nos enfermamos, y hablo espiritualmente, porque no abrimos la palabra. La palabra es esa lámpara. Y podemos decir que la palabra también es esa sombrilla que te cubre de la tempestad. Tú necesitas abrir la Biblia, entender la Biblia y comprender los secretos que hay en ella. Lucas capítulo 11, el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11 es quizás la oración clave para nosotros entender esos secretos que hemos titulado hoy, los secretos de la oración. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ora usted? ¿Ora usted a menudo? ¿Saca tiempo para orar? ¿O le es difícil orar? ¿O hace tiempo no ora? Yo quisiera hablar acerca de primero de la importancia de la oración. ¿Por qué es importante orar? Hágase esa pregunta. ¿Por qué es importante? Número uno, es importante porque yo tengo comunión con Dios, es a través de la oración, es a través del momento que tengo íntimo con Él. La oración es importante porque usted necesita conocer la voluntad del Padre. Usted necesita entender lo que Dios tiene para usted. Y la única manera es a través de la Biblia y a través de la oración. Usted comprende los misterios orando. Dice la Biblia, a mí esta escritura, y siempre lo he dicho, el teléfono al cielo es 33.3. Usted lo puede marcar desde su Biblia, porque no es del celular. Jeremías 33.3. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la oración, la que nos ayuda a entender cosas que no entendemos de otra manera, a comprender cosas que no comprendemos de otra manera. Así que la oración lleva a conocer los misterios. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hay secretos ocultos en la oración. Cuando usted ora, comprende cosas, entiende los procesos de Dios. Entiende lo que Dios le quiere decir. Así que es necesario orar. Saben, estamos teniendo un momento muy bonito en la iglesia y estamos teniendo los sábados de oración. Y recuerdo cuando le dije a los jóvenes, a los líderes, bueno, vamos a tener los sábados de oración. Y alguno de ellos me dijo, pastor, pero es el día en que los jóvenes vienen. Y yo, por eso, es necesario que aprendan a orar. ¿Y cómo aprenden a orar si no lo hacen aquí? Y en realidad hemos tenido ya 4 servicios de oración.
Estamos haciendo uno cada mes y hemos tenido 4 servicios de oración. Y en el segundo servicio se me acercó un adolescente. Me dijo, hermano Wilson, por favor, ¿me puede decir cuándo hacen los cultos de oración? No me los quiero perder. Hay un ambiente especial en la iglesia, hay un momento especial. Y me alegra escuchar jóvenes de esta nueva generación que desean orar, pero están luchando, no saben cómo hacerlo, se desaniman al hacerlo, no saben qué palabras utilizar, oran 2 minutos y se le acabaron las palabras. Por eso es necesario volver a decirle a Jesús, mira, lo que me interesa de este Lucas 11 es que uno de los discípulos se acerca y le dice, enséñanos a orar. O sea, reconoce que lleva tiempo caminando con Jesús, pero que no sabe orar. No es malo reconocer eso. No es malo decir, Señor, no sé orar, pero quisiera que me enseñaras a orar. Dios no lo regaña, Jesús no lo regaña, no le dice, ¿cómo así? ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo es posible que no sepa? No, no, no. El Señor dice, ok, vengan, les voy a enseñar. Él no le dice, Señor, enséñame a predicar. No le dice, Señor, enséñame a evangelizar. No, no. Él le dice, enséñame a orar. Y necesitamos volver a ese principio. Necesitamos volver a decirle al Señor, Señor, necesitamos tener comunión contigo. Y no sabemos orar. Quizás haya una persona que ha dejado la oración porque lo hizo durante un tiempo. Pero hoy el Señor te dice, vuelve a orar. Vuelve otra vez a levantar tu corazón en el silencio, con el Señor, a puerta cerrada. Y entonces le dice, Señor, enséñanos a orar. El interés de Él es enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí nos da entonces una referencia de que también Juan enseñó a orar, de que también a través de los tiempos han habido personas que le han enseñado a otros a orar. Hay predicadores, hay líderes de jóvenes que están esperando que la gente ore. Pero si no les enseñas a orar, ¿cómo van a orar? Y además hay muchos mitos a través de la oración que muchas veces no nos permiten realmente tener comunión con Dios. Así que vamos a esos secretos de la oración. Hay personas que piensan que la oración del Padre Nuestro, y voy a mencionarlo porque uno encuentra personas que creen que es como una llave maestra, ¿no? Se aprenden cada palabra, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y lo dicen a la carrera y lo repiten, porque creen que es como una especie de oración especial, es como un abracadabra para mucha gente, y quieren utilizar esa oración como un rezo repetido. Y aquí hay un error grave. Jesús nunca nos pidió a nosotros que estuviéramos repitiendo esta oración. Es tanto, Él habla en la palabra de que no debemos estar repitiendo oraciones. Vamos a Mateo 6:7. Porque el mismo Jesús que nos dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, nos dice que no repitamos esa oración. Porque no es una oración, repito, como quizás en los budistas, el Om. ¿Sabe qué es en los budistas el Om? Es eso que ellos repiten constantemente en el hinduismo y en el budismo. Y son las de las religiones que hablan acerca de repetir cosas. Y ellos creen que que se quedan así durante mucho tiempo. Y ellos creen que tienen un poder especial, porque para ellos es la primera palabra que constituye algo así como la grandeza de sus deidades. Eso es pagano, eso es falso. Usted no puede tomar la oración del Padre Nuestro como un Om. Y miren lo que dice Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que no es para repetir. El Padre Nuestro no es para usted repetirlo y repetirlo y repetirlo. No, no. Es para que usted entienda los secretos que hay en el Padre Nuestro. Y desde allí usted tenga una oración delante de Dios diferente. Versículo 8 en este mismo capítulo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que Dios no quiere
vanas repeticiones. Ahora vamos a descubrir el principio. ¿Dónde nos enseña Dios a orar? ¿Y qué nos dice? Ok, lo primero que nos dice es que cuando nosotros oremos, miremos a Dios como un padre. Esto me emociona. Porque si hay una relación que comprendo y entiendo un poco más, no en toda su dimensión, es padre. Porque soy padre de 2 hijos. Entonces puedo comprender y entender lo que Dios también nos dice aquí. Cuando vayas a Dios, entiende que Él no es un Dios lejano, que no es un Dios que está allá arriba en los cielos y que tengo que estarle gritando para poder que Él me escuche. No, espérate. El concepto es este, y el principio fundamental de la oración, el secreto fundamental de la oración, la puerta de entrada, es entender que Él es un padre, y no cualquier padre, un padre bueno, es mi padre. La expresión aquí es Padre nuestro. Dígale usted así, es Padre mío. Yo puedo hablar con Dios, puedo orar sabiendo que Él es mi Padre. Es apropiarnos de eso que Pablo se apropió. Saben, Pablo en 2 ocasiones, en Romanos y creo que en Hebreos o en Gálatas, le dice a Dios, Abba Padre. ¿Y usted sabe qué significa Abba? Abba es la expresión en la antigüedad que los niños utilizaban para referirse a Dios. Nunca antes se utilizó esa expresión en el Antiguo Testamento. Tan solo en el Nuevo Testamento aparece con Jesús y aparece con Pablo. Y Pablo en esas 2 ocasiones dice Abba Padre, o sea, refiriéndose a Dios. ¿Qué es Abba? Es la primera palabra que un niño judío se aprendía. Abba, como en Colombia o en los países latinos, cuando el niño está aprendiendo a hablar, dice pa. Y uno dice, dijo papá, y se emociona uno porque el niño dijo papá. Ok, Pablo utiliza la misma expresión, Abba, la expresión más que se pronuncia en la antigüedad, la primera expresión que pronunciaba un niño. ¿Y por qué Pablo la utiliza? Porque está utilizando esa manera de decirle con tanta tranquilidad a Dios, Abba, con tanto corazón, decirle Abba a Él, que tenemos una confianza, Él es un padre. Podemos decirle, pa, ¿qué hubo, pa? ¿Cómo estás, pa? Mis hijos se acercan a mí y me parecería muy triste de que ellos me repitieran siempre lo mismo. O sea, imagínense, yo me levanto, le doy un abrazo, bueno, ellos saben ya hablar, ya saben hablar. Así que imagínese usted que ellos me digan todos los días, papá, te amo mucho y eres el mejor papá del mundo. Y que sea lo único que me digan todos los días. Creo que a la semana les diría, oiga, hijos, invéntense en otra cosa. ¿Por qué me están repitiendo lo mismo siempre? Se me están repitiendo lo mismo y lo único que me dicen es eso. Cuando tú utilizas el Padre Nuestro para repetirlo y repetirlo, hay un Dios que dice, oiga, por favor, invéntese algo más, algo que salga de su corazón. Creo que a ninguna esposa le gustaría que su esposo le dijera siempre lo mismo. O sea, lo interesante está en que él diga otras cosas sobre su amor. O sea, él puede todas las mañanas decirle a la esposa lo mismo. Tú eres la flor más bella del jardín, te amo, y listo. Y cada que se levanta decirle lo mismo y no decirle otra cosa sino eso. Creo que hay una mujer aquí que diría, hermano, me cansaría. Pues ok, por eso el Señor habla de las vanas repeticiones. No es repetir, Padre, esto que estás en los cielos y decirlo. No. Es entender primero que Él es Padre, que yo puedo acercarme a Él como un Padre. La puerta de entrada, lo repito, para uno orar, es entender que Él es un Padre. Y mira, no tienes que usar palabras rebuscadas ni refinadas. A Dios no lo mueven las letras de Shakespeare. A Dios no los mueven los grandes literatos de la historia, los premios Nobel de literatura, no lo mueven. 100 años de soledad no mueven a Dios. ¿Qué mueve a Dios? Una oración sincera de un hijo. Así que cuando mi hijo me va a pedir algo a mí, no me dice, oh papá Wilson, grande,
hombre de Dios, te voy a pedir un bombombún. No, espérate. Él no hace eso. Él tiene una confianza conmigo. Así que él viene y me dice, papá, te amo tanto. ¿Me regalas un bombón? Esa es la manera en que mis hijos se acercan a mí. Y por eso entender que Él es Padre y orar entendiendo que Él es Padre es tan importante. Porque vamos a dejar muchos mitos y vamos a romper con muchos mitos. Ahora, usted se puede acercar a Dios alabándolo, total. Dígale, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Pero también háblele como ese Padre. Dígale, Señor, aquí estoy esta mañana. Buenos días, Señor Jesús. Es una canción que escuché hace muchos años. Buenas noches, Señor Jesús. Buenas tardes, Señor. Aquí estoy. Quisiera hablar contigo, Señor. Quiero contarte esto. Ahora, los que somos padres, entendemos la importancia de lo que nuestros hijos nos dicen. Bueno, habrán padres que no les importe lo que sus hijos les dicen. Pero para mí es importante, aunque se le perdió el carrito a Mateo. Papá, se me perdió el carrito. Quizás el carrito no es tan importante para mí, pero es importante para él. Y como padre, voy a ver cómo soluciono. Mira, lo bueno de tener a Dios como Padre es que en tu oración puedes contarle cualquier cosa. Si eres un soltero, habla con Dios. Ahorita el hermano Jairo estaba hablando acerca de los solteros. Hable con Dios, dígale, Señor, quiero hablar contigo, quiero contarte que hay una joven que me gusta. ¿Tú qué piensas? Cuéntame, Señor. Hable con confianza. Acercaos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acérquese a Dios sabiendo que Él es un Padre y que le escucha aún las pequeñeces nuestras. Mira qué tal que Dios nos reprendiera por decir cosas pequeñas. Pero aún lo más mínimo, mire, la Biblia dice que aún nuestros cabellos los tiene contados. Y yo me preguntaba, Señor, ¿para qué contar mis cabellos si ni siquiera yo los cuento? Y el Señor me decía, es que de cada cosa de tu vida estoy pendiente. Me importa todo de ti porque eres mi hijo. Y como eres mi hijo, cualquier cosa que pase me interesa. Por eso en nuestra oración debemos contarle a Dios lo más mínimo. Hable con Dios. Cuéntele a Él. Cuando usted habla con Dios y le cuenta su vida y le dice, Señor, hoy me pasó esto, Señor, tengo estos anhelos, tengo estos propósitos, tengo estos sueños, usted está orando, está hablando con Dios. No tienes que estar en la iglesia de rodillas para orar, no tienes que estar, no, usted puede ir aún en el carro hablando con Dios, contándole a Dios, Señor, me pasa esto, me sucede esto. Ahora, Dios lo conoce todo, pero aquí viene un misterio. Dios, conociéndolo todo, nos pide que le contemos. Dios, sabiendo nuestra necesidad, nos dice que le pidamos. Así que la oración es un misterio porque, Señor, lo conoces todo, pero ¿quieres que te lo diga? Ok, pero eso es lo que Dios quiere. Parece ser que a través de la oración tú vas comprendiendo secretos y vas comprendiendo que muchas veces lo que tú estás pidiendo no es la voluntad de Dios. Santiago tiene que decir que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, no sabemos cómo pedir. Así que entienda que Él es un Padre y pídale. Y cuando le pida a ese Dios, sepa que también hay una voluntad, que es la voluntad de Dios siempre. Dios hace conforme a lo que Él quiere. Si mi hijo me pide a mí un bombombún a las 5 de la mañana, un bombón de chocolate, le voy a decir, lo siento, hijo, no lo voy a hacer. Papá, pero te pido, por favor, dame el chocolate. A veces somos así. Dame el chocolate. No, porque te enfermas. Yo sé lo que te conviene. Lo mismo es Dios en cada decisión que vayas a tomar en tu vida. En cada momento que estés viviendo. Hable con Él y cuéntele. Señor, es tu voluntad. Señor, quisiera saberlo. Es tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios si no oras? Pero cuando oras, comprende lo que Dios quiere. Sabe, a través de la oración, Dios me mostró muchas cosas antes incluso de casarme. Dios me mostró cosas. Y a mí me alegra saber que en este tiempo todavía hay jóvenes que están orando y le están pidiendo a Dios que Dios haga su voluntad, la voluntad de Dios, en sus vidas, en sus decisiones. Si se van a casar,
si van a tener hijos. No haga nada antes de pedirle a Dios su voluntad, de orar, de sacar un tiempo donde le diga, Señor, ¿será tu voluntad que compre este carro? Señor, ¿será tu voluntad que yo vaya hoy a hacer tal negocio? Señor, ¿es tu voluntad? Quisiera saberlo. Colócalo, Señor, en mi corazón. Muéstrame cuál es tu propósito. Porque el verdadero Hijo de Dios no hace nada ni toma decisiones sin primero consultar con su Padre. Así que hay que entender que Él es mi Padre, que yo me puedo acercar a Él y que no necesito, repito, buscar oraciones por allá rebuscadas, oraciones aprendidas de otros. No, Dios quiere escucharlo a usted. Hace un tiempo atrás estábamos en una cárcel y recuerdo que estaba predicando la palabra y llegó un momento donde uno de los internos me dijo, ¿usted me permite, pastor, orar? Yo le dije, está bien, sí. Y el hombre empezó a orar. Oh, Jesús lindo. Y comenzó a utilizar expresiones como Diosito y así. Y entonces al finalizar un hermano me dijo, hermano, ¿por qué no oramos de verdad? Como si él no estuviera orando de verdad. Y yo le dije, espérate un momento. Él apenas está aprendiendo a hablar. Es un niño espiritual. Está iniciando en una cárcel. Y a lo menos intenta orar, lo hace. Déjalo que así sea balbuceando. Dios entiende, Dios conoce. ¿A cuántos de nosotros no nos emocionaba cuando nuestros niños estaban aprendiendo a hablar y decían palabras, esas que nos reíamos porque no las decían bien? Pero cómo nos gozábamos. Lo mismo es Dios. Si estás empezando en el evangelio, ora. Así no sepas orar, ora. Porque a través de la oración vas aprendiendo cómo hacerlo. Así como los niños aprenden hablando a hablar, usted va a aprender a orar orando. Ore. Así se le acaban las palabras. Saque esos 20 minutos. Saque ese tiempo. Y así no le queden más palabras, saque ese tiempo. Dios le dará palabras en el minuto 15. Usted sentirá decirle algo a Dios en el minuto 19. Así los demás minutos se quede muy en silencio. Pero saque ese tiempo. Hable con Dios. Hable con Dios. Una hermana me decía, hermano, mi momento más especial de oración es cuando lavo la loza. Y yo no lo entendía. Y me dijo, es que yo siento que así como yo limpio la loza, el Señor también me lava a mí. Y como la loza necesita ser limpiada, yo necesito todos los días que Dios me limpie. Y siento su mano poderosa allí. Y hermano, ha hablado en lenguas, he recibido bendición de Dios lavando la loza. Bueno, qué bueno tener esos principios de saber que a Dios podemos orar en cualquier lugar. No tenemos un referente como lo tenían los antiguos. No decimos como lo decían los samaritanos, en este monte tenemos que orar. No hacemos como hacían los judíos, que tenían que mirar hacia el templo de Jerusalén para orar. No. Donde quiera que haya alguien que levante su voz, allí hay un Padre que está dispuesto a escucharlo, un Dios que está dispuesto a escucharlo. Quiero que entiendas esto. Es difícil orar. Es difícil, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo oraría. Pero hay unos beneficios espirituales. Y escuche esto, aún físicos en la oración. Un estudio de una de las universidades de los Estados Unidos, haciendo un estudio de quienes oran en los hospitales y en las clínicas, determinaron que las personas que tienen fe, las personas que oran, se recuperan más rápido. Los medicamentos les hacen efecto más rápido. Salen más rápido de las cirugías. Sanan más rápido. Así que usted necesita orar aún para que su cuerpo, según este estudio científico, para que su cuerpo pueda estar mejor, pueda recuperarse mejor. Imagínese todos los beneficios de la oración. Lo primordial es que te conecta con Dios, hablas con Dios, pero aún para la salud le sirve. Esos momentos de calma, de quedarse allí. Señor, aquí estoy. Padre mío, aquí estoy. Papá, papito, aquí estoy. Esa cercanía que podemos tener con Dios, ese Abba, eso hace
que aún su mismo cuerpo responda mejor a los medicamentos y a los tratamientos. Te conviene orar, aunque es difícil. Muchas veces cuando vamos a orar nos suena el teléfono, muchas veces cuando vamos a orar llega el pensamiento de tengo que hacer esto, se me quedó todavía el arroz por hacer, tengo que llamar a tal persona, a tal cliente, pero espérate, dedícale tiempo para hablar con Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, primero entiende que Él es Padre nuestro. Segundo, que Él merece ser exaltado y ser adorado. Por favor, cada que ores, no estés siempre pidiendo. Imagínense que mis hijos, cada que quieran hablar conmigo es porque me van a pedir algo. Dirá, oye, estás interesado. No seas interesado. ¿Por qué no me alabas? Dice el Señor. ¿Por qué no me glorificas? Dice el Señor, antes de que me pidas algo. Y lo primero es entender que Él es Padre, pero lo segundo es alabarlo, glorificarlo. Exalte el nombre del Señor. El Padre Nuestro no es una oración para que usted la repita. El Padre Nuestro es para que usted la entienda y ore según los principios que están en Él. Entonces, entienda que Él es Padre. Entendamos que Él es Padre. Número 2, alabémoslo, exáltelo. Saque tiempo para decirle, Señor, tú eres un gran Dios. Tú eres un maravilloso Dios. Como decía alguien, tú eres un wow Dios. O sea, te pasas. Eres grande, eres maravilloso, eres tan hermoso, eres tan lindo. Señor, eres mi todo. Eres mi papá, puedo abrazarte. Entonces, alabe al Señor, exalte a Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tercer secreto de la oración. Cuando usted lo haga, recuerda que tiene que pedir la voluntad de Dios en la oración. No puede orar a su manera. No es, Señor, dame una esposa, pero que sea Juliana, Señor. No, usted no puede orar así. Tiene que orar entendiendo que Dios también tiene un propósito y un plan y un proyecto. Ora para que tú puedas comprender la voluntad de Dios. ¿Sabe? Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que en cambiar nuestras circunstancias. Queremos que Dios cambie las circunstancias. Oh, Señor, cambie por favor a mi esposo. Oh, Señor, a ese terco testarudo. Cámbialo, Señor. Y el Señor te dice, ¿y usted qué? Por eso en la oración tenemos que dar espacio para que Dios nos hable. Mira, uno de los grandes errores que cometemos en la oración es orar, orar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y volvemos al punto de padre a hijo. Es como si Mateo o Antonella se me acercaran y hablaran y hablaran y hablaran y me dijeran, papá, resulta que esto y aquello. Bueno, papá, gracias. Y se van. Venga, déjame hablar a mí. Y muchas veces en la oración sucede eso. Se convierte en un monólogo. Solo nosotros hablamos. Y hablamos y hablamos y hablamos. Cálmate. En la oración debemos darle tiempo a Dios que Él hable. Si tú no aprendes ese secreto, tu oración solamente va a ser palabrería. Pero cuando tú entiendes que Él es Padre y que también te quiere hablar, entonces tú dices, Señor, cambia a mi esposo, Pero en un momento te quedas callado y el Señor va a empezar a hablarte. Sus hijos, sus ovejas, oyen la voz. Hay momentos en los cuales Dios te va a decir, mi voluntad no es esa. Pablo tenía ganas de ir a una ciudad. Intentó ir varias veces, pero el Espíritu le prohibió que fuera, o sea, le impidió que fuera a ese lugar. Y en una visión, un varón macedonio le dijo, pasa y ayúdanos. Y Pablo entendió que el propósito de Dios no era que fuera allá. Mire, hasta para un viaje tenemos que pedirle la voluntad a Dios. Señor, es tu voluntad que yo vaya allá. Si no, Señor, que no vaya. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos al Señor, Señor, tu voluntad? Pero cuando no se nos da, nos enojamos con Dios. Porque en realidad queremos es hacer nuestra voluntad y utilizar a Dios para cumplir nuestros sueños y nuestra voluntad. Señor, pero yo te pedí que me dieran la visa para tal lugar. Oh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor te dice, porque no es mi voluntad. Y ya. Tú no oraste pues por mi voluntad. Entonces,
Pero es que yo quería ir. Sí, tú querías ir. Pero es lo que pasa con Pablo. Pablo intentó ir a ese lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Él tenía un contacto con Dios, él tenía una oración tan profunda con Dios que entendía aún lo que el Espíritu de Dios quería hacer. Así que en nuestra oración hay que orar por la voluntad siempre de Dios. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas que nosotros pedimos no son la voluntad de Dios y vamos a terminar mal. Oh, Señor, que me den este empleo, pero ¿por qué, Señor, no me lo dan? Porque quizá no es la voluntad de Dios. Y así como Dios dice sí, muchas veces dice no, o a veces dice espera. Y en la oración tenemos que entender que esa es la respuesta de Dios. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera, sí, es mi voluntad, pero espera. Espera el tiempo correcto. Espera el momento exacto donde eso se va a convertir para ti en bendición. Hay que orar, pero hay que orar entendiendo cómo orar. Hay que entender que Él es Padre, hay que alabarlo, hay que glorificarlo y hay que orar por la voluntad también de Él. Que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y ahí sí pídale a Dios, porque la oración también es para pedir. Pedid y se os dará, dice la Biblia. Así que pídale a Dios, dígale, dame el pan de cada día. Mira la oración. Ora por el pan de cada día, ora por los sueños que tienes, ora por los anhelos que tienes. Ahora sí pídale a Dios, pero no siempre entre la oración pidiéndole. Sé que hay momentos en que debemos pedirle a Dios porque hay situaciones que vivimos, pero alábelo, glorifíquelo y entienda que el Padre Nuestro es un modelo de oración, mas no es una oración para que usted esté repitiendo, porque Dios, y lo leímos ahora, prohíbe las repeticiones. Esa es la oración que Dios quiere. Pídale a Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y aquí viene un punto importante. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ay, Señor. La oración aquí deja de ser solamente unas palabras y se convierte en acción. Aquí es cuando la oración se convierte en acción. Yo no puedo orar diciéndole, Señor, dame un trabajo y no salgo a buscarlo. O sea, el trabajo no le va a caer del cielo. Usted tiene que tocar puertas, enviar hojas de vida, tiene que conectarse con personas que puedan proveerle trabajo. O sea, hay que hacer nuestra labor. Y el Señor dice aquí que la oración debe convertirse en acción. O sea, tenemos que accionar la oración. ¿Cómo así, hermano Wilson? Sí. Aquí dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. O sea, ya lo hice. Señor, he hecho lo posible. Encárgate de lo imposible. Esto es importante para aquellos que necesitan entrar en un tratamiento. Muchos de ellos se me acercan, me dicen, hermano, ¿usted está de acuerdo que me hagan quimioterapia? Y siempre hay una respuesta que yo tengo. Nosotros tenemos que hacer lo posible. Hay que hacer lo posible, que Dios se encargará de lo imposible. Usted debe perdonar a los que lo ofenden, para luego ir a la oración y decirle, Señor, así como yo he perdonado, también estoy aquí, Señor, perdóname. O sea, debe llevarnos a la acción. La Biblia dice que si nosotros estamos presentándole un sacrificio a Dios, que si estamos adorando a Dios y nos acordamos que tenemos una ofensa contra nuestro hermano, dice, deja la ofrenda allí y ve y ponte en paz con tu hermano y luego ahí sí presenta tu ofrenda. Hay cosas que tenemos que hacer antes de. Queremos escuchar a Dios, queremos oír a Dios, queremos conocer su voluntad, pero no queremos pagar el precio. Mira, hay personas que le piden a uno que ore, pero ellos no oran. Y yo le he dicho a las personas que me piden oraciones, digo, ok, pero tú vas a orar conmigo. Yo voy a orar por tu petición, pero tú también vas a orar. No, es que no sé orar. Ok, aprende a orar. Aquí está Dios enseñándonos a orar. Hay que hablar con Dios, hay que decirle a Él que se haga su voluntad, pero también hay que decirle, Señor, que esa oración me lleve a la acción. Señor, si yo oro para que mi hogar cambie,
Si yo oro para que mis hijos cambien, yo también tengo que ver en qué estoy fallando. Señor, ayúdame también a perdonar a mí. Ayúdame a hacer mi labor, lo que tengo que hacer, Señor, para que tú sigas obrando en mi vida. Y termina esta oración. Este ya es el sexto principio. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En San Mateo dice, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque todos nosotros tenemos tentaciones, todos. Pero aquí viene una oración que quizás muchos han olvidado hacer. Oran, Dios, dame tal cosa. Señor, cambia, pero se olvidan de orarle al Señor. Señor, no me dejes caer en la tentación. O sea, el que ora tiene anhelos de agradar a Dios. El que es hijo quiere agradar a su padre. El que es hijo quiere honrar a su padre. Hace unos días estaba haciendo un estudio personal sobre la diferencia entre la obediencia y la honra. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la honra? Es que el que obedece puede obedecer de mala gana, pero el que honra lo hace con una actitud de intentar agradar. ¿Cómo así? Sí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, no le obedezcas porque si no te dan correa. No, no, esa no es la razón de la obediencia. La razón de la obediencia es ir más allá, convertirlo en honra. Porque cuando usted honra, usted lo hace con agrado, con el corazón. Cuando tu mamá te pide, hijo, ¿puedes ir a tal parte? Claro, mamá, ya lo hago. ¿Qué quieres? Agradar a tu mamá. Lo mismo es Dios. Dios quiere que lo honremos, que le obedezcamos y que le digamos, Señor, guárdanos de caer en la tentación. ¿Por qué? Porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos obedecerte a ti. Quiero agradarte, Señor. Aún en medio de la tentación. Que si me llegó este problema, que si me llegó esta tentación de tomar lo que no es mío, que si me llegó esta tentación de la mujer ajena, Señor, yo pueda pararme y decirme, Señor, no voy a ceder a esa tentación, porque quiero agradarte, quiero honrarte, Señor. Eso es honrar a Dios. Por eso la Biblia habla acerca de que Dios bendice al dador alegre, porque Dios quiere que nosotros lo honremos aún con nuestras finanzas. Que usted no esté dando lo que es de Dios porque me tocó quedarlo. Ay, hay que darlo. No, no, no. Sino que usted lo dé con qué? Con una actitud de honra. Señor, quiero honrarte con mis bienes. Aquí está lo mío, Señor. Aquí está lo que económicamente me corresponde. Quiero honrarte. Quiero agradarte, Señor. Y aquí está lo que te doy, lo que te entrego. Dios quiere que nosotros, aún en la oración, lo honremos. Y que le digamos, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Vamos a vivir tentaciones, vamos a vivir momentos, pero que le digamos, Señor, yo quiero agradarte a ti. Espero que esta mañana estos secretos de la oración te ayuden a romper ciertos mitos, ciertas creencias que a veces traemos porque lo hemos escuchado, porque lo hemos visto y creemos que la oración es así. Pero cuando usted comienza a comprender estos principios de la oración, estos secretos de la oración, entonces se le hace fácil el poder conectarse con Dios. Recuerda, Él es un Padre. Recuerda, Él quiere escucharte en todas las cosas que tú quieras decirle. Pero recuerda alabarlo, recuerda glorificarlo, recuerda entender también que la voluntad de Dios tiene que cumplirse en nosotros. Pídale a Dios, claro que sí, a través de la oración, pero también comprende que a veces en la tentación y antes de la tentación tenemos que decirle, Señor, guárdanos a nosotros. Vamos a orar esta mañana. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo necesito aprender a orar. Alguien allí quizás tenga que decirle eso al Señor. Señor, llevo años caminando contigo y todavía no sé orar. Se me acaban las palabras. Pues haga lo que hizo este discípulo. Señor, enséñame a orar. ¿Cómo es, Señor? Y hoy Dios nos ha abierto una puerta de bendición porque es a través de la oración que recibimos la respuesta. Es a través de la oración que conocemos lo secreto y lo oculto. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, enséñanos a orar. No hay ningún experto en oración. Yo todavía estoy aprendiendo a orar. Todavía estoy aprendiendo a orar y le pido al Señor todos los días, enséñame, Señor, a orar. Enséñame, Señor, a hablar contigo. Vamos, Señor Jesús. Aquí estamos. Mi papá, mi Dios. Aquí estoy
Y quisiera, Señor, que me enseñara. ¿Sabe? A veces, Señor, no comprendo toda la dimensión de la oración. A veces se me hace difícil comprender cómo tú, sabiendo todo, quieres que te pida. ¿Y cómo es eso, Señor, de cuando yo oro? ¿Cómo te mueves a través de la oración? Por eso, Señor, yo esta mañana quiero aquí pedirte que me ayudes y que me enseñes a orar. Quiero aprender a oír tu voz aún en lo secreto. Quiero callar cuando debo callar. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Pero ayuda, enséñanos, Señor, a los que están a esta hora allí en sintonía, a los que están conectados, Señor, que llevan tiempo caminando contigo, pero no saben orar. Enséñanos, Señor, a hacerlo. Y que podamos tener una comunión contigo. Ayúdanos a descubrir los secretos, Señor, que tú tienes para nosotros. Lo oculto, lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Señor, enséñanos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Enséñanos a través de la oración eso secreto y eso oculto. Aquí estoy, Señor, para comprender sabiduría y para entender tu voluntad. Te damos gracias esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén